si el hombre pensara más, actuaría mejor. Y la filosofía pues nos invita de una manera muy linda a profundizar el sentido de todo. Nuestra sala Memosín, en nombre de la diosa la memoria y de nuestro museo escolar, tiene como tema la memoria y la no repetición y es coordinada por el maestrante y analista de la comisión, Miguel Grijalva. Es muy grato para nosotros contar con todos ustedes en esta sala. La metodología que vamos a utilizar pues es la siguiente. Tenemos unos acuerdos, ¿sí? Entonces nuestros acuerdos en la sala, la primera es mantener nuestro micrófono apagado si no estamos haciendo ninguna intervención. La segunda es usar el tiempo adecuado para las intervenciones de cada uno. Sí, cuando le demos la palabra a cada ponente, pues yo le voy a decir de qué tiempo dispone. Vamos a tratar en lo posible de no interrumpir las intervenciones de los demás para que ellos terminen, concreten su idea y así nosotros podamos hacer un análisis más crítico y completo. Mantener el debate en un ambiente respetuoso, solidario, recordando que cada quien tiene libertad de pensamiento, ¿cierto? Y pues pedir la palabra, el chat y para comentarios en el momento en que usted desee hacerlo, está abierto todo el tiempo. Yo voy a tratar de ir recopilando esos chats y dárselos a conocer a todos, ¿sí? Entonces, bueno, abrimos nuestra ponencia con el doctor Damián Pachún, profesor de la UIS, investigador. Cuéntenos de su historia, cuéntenos sobre la intervención que tiene para nosotros. Estamos a su disposición, regálenos 20 minutos de su tiempo, doctor Damián. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. En primer lugar, felicitarlos por esta actividad en el Día Mundial de la Filosofía. Yo creo que el papel de la filosofía consiste en perturbar la comprensión que tenemos del presente, ¿no? Perturbar radicalmente la comprensión que tenemos del presente y diría yo también hacer ejercicios de interferencia, ¿no? Y esa interferencia solamente es posible a partir de la resignificación, a partir de introducir sentidos nuevos que hagan tambalear, digamos, la dadidad y de esa manera también contribuir a desfatalizar el ser, ¿no? En estos tiempos. Bueno, yo les voy a compartir una reflexión que se llama La batalla política por la historia y la memoria en Colombia. Voy a tratar de hacerla en los 20 minutos, entonces voy a leer un texto, digamos, de una forma un poco ortodoxa, como lo hacemos en filosofía, e inicio entonces con algo que nos recuerda Nietzsche, que me parece fundamental tener en cuenta aquí, y es lo siguiente: la historia también conserva la memoria de los grandes luchadores contra la historia, esto es, contra ese ciego poder de lo real. El uso de la historia como una carta de batalla ha jugado un papel fundamental en la contienda por colonizar el sentido común de los colombianos, buscando lograr así el consentimiento ciudadano en torno a las políticas gubernamentales. Esa batalla ha estado encaminada a desconocer el conflicto y a reescribir, cambiar, mutilar y tergiversar el pasado. Sin embargo, esa batalla no ha sido un soliloquio gubernamental, no ha sido una confrontación sin contendiente, pues donde hay poder hay resistencias, como decía Foucault. Ahora, ¿qué concebimos como historia? ¿Qué papel ha jugado en la formación de la nación esa historia en la modernidad? ¿Y cómo se da la lucha por la historia y la memoria en la Colombia actual? Voy a hacer esta pequeña introducción para situar mejor la reflexión final, ¿no? La historia humana es una historia concreta, es el producto de la experiencia del ser humano en su acción sobre la naturaleza y en su interrelación con otros. Es el resultado de su diálogo complejo con el cosmos y con las circunstancias en las cuales está inmerso. Es un producto de la praxis social que se objetiva en el tiempo. La historia en este sentido debe ser concebida como pura actividad práctica, como decía Gramsci, donde el ser humano, gracias a su trascendencia, a esa capacidad que tiene de ir más allá de la legalidad natural, crea su propio proyecto de vida. Ese proyecto propio del ser humano
movido por sus necesidades y alimentado por su imaginación y creatividad, ha cristalizado en los mitos, las religiones, el arte, la ciencia, la técnica, el Estado, la política. Todas estas creaciones son, para decirlo con Hegel, espíritu objetivo, es decir, acción humana objetivada, objetivaciones de sus logros, de su pensamiento, de su libertad. La historia puede ser concebida como la estela que el hombre, mediante su acción, deja en el tiempo. Es la huella de las acciones humanas. Pero esa historia no es simplemente lo que ya no es, tampoco lo que ya no está. Es, por el contrario, lo que sigue operando en las entrañas del presente, de nuestro tiempo, de la actualidad. El presente es un sedimento del pasado o su extensión. Por eso estamos constituidos históricamente. Estamos en la historia como el pez en el agua. Y esto trae una consecuencia de la que no podemos escapar, una consecuencia ineluctable. Somos el pasado, nuestra identidad está en la historia. En historia como sistema, ha dicho Ortega y Gasset, si pues hay pasado, lo habrá como presente y actuando ahora en nosotros. Que lo único que el hombre tiene de ser, de naturaleza, es lo que ha sido. El pasado es el momento de identidad en el hombre. Esta verdad evidente no siempre fue asumida con tanta conciencia, con tanta radicalidad. Pues si bien desde la antigüedad hubo quienes se dedicaron a la historia, entre ellos Heródoto, Tucídides o Tácito, tan solo es en la modernidad cuando surge con fuerza el problema de la conciencia histórica. Es en la Ilustración donde el europeo se lanza a la conquista del mundo histórico y donde la historia misma se convierte en problema para el conocimiento, en objeto del conocimiento. Si Hegel advirtió que el individuo es hijo de su época y que nadie puede salir de lo sustancial de su época, en un tiempo donde la razón debe dar cuenta de todo, era necesario esclarecer y transparentar ese pasado. El interés por la historia, por la historiografía, surge pues como un producto de la Revolución Francesa. Ya la historia no es asunto de aficionados, de amateurs, que usan métodos discutibles, que son meros coleccionistas de hechos. Ahora la reflexión implica pensar la relación entre historia y pasado, historia y porvenir, y sobre todo la historia y cambio social. Y esto genera un rechazo a esa historia especulativa, incluyendo la misma historia que había leído Hegel. Porque si se quería dirigir el cambio histórico, era necesario superar las grandes narrativas. También la historia militar de los reyes, las apologías de los monarcas, esa historia bachilleratesca de hechos y nacionalista y patriotera, ¿no? Y así fue como la historia se constituyó en una disciplina. He dado este rodeo porque la conciencia histórica no es más que el depósito de la memoria de un pueblo, de las gentes, tanto de los de arriba como los de abajo. La historiografía en su versión positivista asumió esa tarea en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo. Su objetivo era apresar la historia tal como fue, según decía von Ranke, como si el historiador pudiera viajar en el tiempo y regresar con el pasado entero en la cabeza. Desde luego, la reflexión teórica sobre las categorías, el objeto, los métodos de esa historiografía ingenua fueron superados ya con la historiografía de la Escuela de los Anales y otros movimientos. Ahora, la historia se puso al servicio de la construcción de la nación desde el siglo XIX. Esa universalidad que implica la creación del Estado-Nación, por ejemplo, al imponer una sola lengua, símbolos, costumbres cívicas, delimitar territorios, etcétera, concomitantemente supuso un proceso violento de exclusión y de amoldamiento de la población. De tal manera que la nación, eso que llamamos nación, es una universalización o totalización que tiene tras de sí la violencia como dispositivo constitutivo, ¿no? De ahí que hay una historia, esto me gustaría resaltarlo, hay una historia de los vencidos sepultada por la historiografía oficial de cada Estado nacional. Debajo de las historias nacionales corre un río de sacrificios y exclusiones, un río que arrastra a sus propias víctimas. Segunda parte, si concebimos el Estado como un pacto, producto de un consenso social, es preciso decir que ese pacto está en permanente tensión y por ello mismo requiere constantemente ser refrendado, ajustado. Esto es así porque la legitimidad política de los gobiernos no está garantizada de una vez por todas. Por eso los gobiernos, en la lucha por mantener esa legitimidad y lograr amplios márgenes de gobernabilidad, se ven compelidos a usar dispositivos ideológicos con los que cuentan. Es el uso de lo que Luis Althusser llamó los aparatos ideológicos del Estado, los cuales, a diferencia de los represivos que operan con la violencia,
movilizan la ideología para lograr y mantener la hegemonía política y social sobre los ciudadanos. Entre estos aparatos ideológicos encontramos las instituciones culturales, el sistema de las distintas escuelas públicas y privadas, prensa, radio, televisión, etc. El uso de estos aparatos ideológicos puede ser combinado con el uso de los aparatos represivos, como sucede en Colombia, ¿no? Es decir, una conjunción de violencia pública y de violencia privada. Es la realidad que vive Colombia en la actualidad. El ejercicio del gobierno, el desarrollo de sus políticas, la materialización de la visión de sociedad del Partido Centro Democrático, al cual pertenece el presidente Iván Duque, requiere ajustar ese pacto. En una sociedad polarizada ideológicamente, con desacuerdos profundos en torno al proceso de paz, las prioridades de la agenda de gobierno, las fuerzas sociales antagónicas luchan por defender sus intereses, su concepción de realidad social, política, cultural y económica. En este caso, la sociedad civil misma es el escenario de la batalla ideológica, se convierte en la sede del conflicto y el antagonismo políticos. Y la prevalencia de una concepción del mundo o de otra condicionan el ejercicio del gobierno, ya sea favoreciéndolo o ya sea limitándolo. Por eso, en este escenario, el Estado pone a funcionar sus dispositivos represivos e ideológicos. Entonces, en este contexto donde aparecen la historia y la memoria. Lo que quiero señalar aquí es, claro, la historia y la memoria son campos de batalla. Historia y memoria en este escenario no son meras palabras. La historia y la memoria se convierten en conceptos fundamentales que fundamentan nuestra comprensión de lo real. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo concepto se emplea para designar la representación mental de algo que es comprendido, abarcado, conocido como el resultado de un proceso de reflexión. Este algo puede ser un objeto de uso diario o una situación, una sociedad, una novela, lo que sea. Lo que se juega en el concepto de historia en Colombia es el contenido, el algo de ese concepto, de tal manera que ese contenido no puede prescindir de otras realidades. Todo concepto entonces es producto de una reflexión. La historia y la memoria entonces pasan a ser conceptos cuyo contenido se torna objeto de disputa política e ideológica. Darles contenido implica no perder la visión general del cuadro, pues en este caso vale la famosa frase de Hegel de que solo el todo es verdadero, la cual opera como un desideratum para la investigación, pues nos alerta para que no pensemos las cosas de manera simple y aislada. Desde luego, en el caso que nos atañe, la historia colombiana y la determinación de sus contenidos no es un producto de la mera especulación, ¿no? Esos contenidos de qué es la historia en Colombia, ¿sí?, se determinan con la investigación empírica y con la inserción de la investigación cuantitativa en el marco de una determinada teoría, de una determinada interpretación del pasado. Por eso la reconstrucción histórica del pasado colombiano, con metodologías adecuadas, con métodos historiográficos determinados, se convierte en el caudal que acrecienta la memoria sobre lo ocurrido en el conflicto. La memoria no solo es una facultad humana que sostiene el pensar mismo, pues no podríamos pensar sin memoria, si no recordáramos las palabras y los conceptos, sino que en sí misma nuestra memoria son sedimentos de muchas experiencias. En la vida personal es así, pero en la vida colectiva la memoria no solo proviene de las experiencias compartidas por los miembros de la comunidad, sino también de la tradición recibida, ya sea de forma oral, escrita o incluso audiovisual. Entonces, en la medida que la historiografía aporte a una fina reconstrucción del pasado, está contribuyendo a formar la memoria de las generaciones actuales, pero también de las futuras. Por eso la memoria misma es un deber que tenemos para con las generaciones venideras, justamente para que sepan de dónde vienen. En este marco comprendemos la importancia del pasado, lo que recordamos y percibimos de él, y comprendemos también que hay interesados en que ciertas cosas no se recuerden, para así salvar su responsabilidad. Es justamente aquí cuando nos percatamos con Althusser de que este combate filosófico por las palabras es una parte del combate político. Lo que nos estamos disputando en Colombia es el contenido y es un debate político, es una lucha política en torno a los contenidos de eso que llamamos la historia colombiana, el reconocimiento del conflicto y la memoria en Colombia. ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia con este importante problema de la historia y la memoria? Lo sabemos muy bien, ¿no? Desde el proceso, veamos, tras el proceso de paz que permitió desmovilizar a miles de hombres de las FARC, que dio pasos significativos en el reconocimiento de las causas estructurales del conflicto armado,
producto no solo de las guerrillas, sino del paramilitarismo, tras un proceso que terminó en un acuerdo, imperfecto desde luego, pero que posibilitó mirar al futuro con propuestas que buscaban superar la guerra con las FARC, las desigualdades sociales y el atraso en el campo, entre otros aspectos, un proceso de paz que garantizaba unos mínimos de verdad, justicia, reparación y no repetición, etcétera, el ascenso al gobierno de los opositores al acuerdo de paz, en cuyas filas se encuentran miembros del ejército, ganaderos, industriales, políticos, empresarios, iniciaron una guerra ideológica contra la narrativa histórica que reconocía la existencia del conflicto armado desde hace por lo menos 5 décadas. Es en este marco donde aparece el proyecto de reescribir la historia del actual gobierno. Es tomar la historia como un significante o etiquetas, ¿sí?, e insuflarle cualquier contenido. Es tomar la historia como una carta de batalla. Sin embargo, lo que está en juego hoy es sin duda más relevante, porque se trata de la conciencia histórica y la memoria colectiva presente en los colombianos que han sido víctimas del conflicto en Colombia. En este conflicto, la casta dirigente siempre ha tenido responsabilidad. Desde los años 50, liberales y conservadores, desde sus cómodos escritorios en las ciudades, arrearon a campesinos inocentes a destrozarse en el campo en una guerra fratricida que los perjudicaba especialmente a ellos. Como resultado, emergieron guerrillas liberales, chulavitas, y luego, tras el vergonzoso maridaje político entre los dos partidos, liberal y conservador, durante eso que se llamó el Frente Nacional, pues se sentaron las bases para la emergencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en respuesta a la exclusión política generada por el régimen político. A ese conjunto de actores a los cuales hay que sumar bandoleros y otros guerrilleros, se adiciona en los años 70 el narcotráfico que después, junto con ganaderos, políticos, regionales, ejército y fuerzas de policía, apoyarán el naciente paramilitarismo en Colombia, generando la espiral de violencia y el círculo dantesco de la guerra en todo el país. Todo esto fue detalladamente investigado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, ¿no?, en su publicación famosa. Ahora, tras el acuerdo de paz, esta narrativa histórica choca con el gobierno de turno, el del reconocimiento del conflicto. Quieren sepultarla, cambiarla, mutilarla, tergiversarla, en fin, quieren una historia bajo pedido, una historia de bolsillo para lavar la mala conciencia. En la nueva versión, tal como afirma el nombrado director del Centro Nacional de Memoria Histórica, me refiero a Darío Acevedo, no hubo conflicto armado en el país, según ellos. Lo que ha existido es una guerra del Estado frente al terrorismo. Esa interpretación del pasado está avalada, desde luego, en lo que el filósofo francés Jean Baudrillard llamó las estrategias fatales, que dio origen en los años 80 a todo el problema de la seguridad, ¿no?, al problema de la securitización, ¿sí?, de la sociedad, que claro, en el caso de las Torres Gemelas y en los años que vino, pues fundamentó toda la política antiterrorista que hizo eco en Colombia y también terminó fundamentando la seguridad democrática, ¿no?, de Álvaro Uribe, y de tal manera que la seguridad democrática de Álvaro Uribe acusaba a todo aquel que estuviera en contra también de terrorista, ¿no? Entonces el discurso, importamos ese discurso antiterrorista de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de esas estrategias fatales de borrar el pasado? En las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, que escribió poco antes de su suicidio en 1940, tras la persecución nazi, hay unas líneas que están a la orden del día en Colombia tras la lucha del establecimiento gubernamental contra la historia, contra la memoria. Esta tesis de Benjamin dice lo siguiente: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. En la tesis de Benjamin se buscaba liberar el potencial del pasado, de la memoria, del recuerdo, buscando que dicha irrupción irradiara el futuro, iluminándolo, creando una ruptura en el presente para así construir un porvenir donde las esperanzas frustradas de los vencidos, de las víctimas de la historia, pudieran realizarse. Este acto realizaría la justicia con las víctimas de la barbarie. Con todo, cuando el enemigo vence, cuando éste vuelve a triunfar, esas víctimas de la historia vuelven a ser criminalizadas, vuelven a ser vencidas y sus anhelos quedan de nuevo sepultados. Es lo que dicen las líneas transcritas de la tesis de Benjamin. Es lo que se busca con el ataque contra la historia y el deseo de borrar, modificar, tergiversar y usar políticamente el pasado, tal como se propone actualmente en Colombia con la negación del conflicto armado. Los actos del establecimiento gubernamental, el nombramiento de Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica y la remoción de los directores de importantes instituciones culturales tiene consecuencias nefastas, pues promueve la absoluta irresponsabilidad de la sociedad y sus actores frente a la escandalosa violencia y el círculo dantesco de muerte en el país.
Entrona la falta de solidaridad con los familiares de los muertos. Se constituye en un aplauso solapado y cómplice con los verdugos. Moviliza institucionalmente la insensibilidad frente a la barbarie y sus víctimas. Niega la aniquilación y las causas reales que provocaron el exterminio de esperanzas frustradas y las vidas mutiladas, los futuros y los horizontes rotos por la violencia, por la muerte prematura. En fin, mata de nuevo a los muertos. Con estos actos se intenta negar, ocultar y tergiversar los males constitutivos de la formación social colombiana y de los intereses mezquinos y egoístas atizados y convertidos en ley general por quienes se han beneficiado históricamente de las injusticias. Se requiere exonerar, se quiere exonerar a los responsables y revictimizar a las víctimas. Así como en la memoria está la identidad personal del individuo, en la memoria colectiva encontramos la identidad de los pueblos, de las comunidades. En la memoria está el contenido de sus luchas, sueños, ilusiones, derrotas, pero también en la memoria está la presencia permanente de los muertos y de las muertes. Es todo esto lo que se quiere borrar de un plumazo negando el conflicto. Por eso hay que preguntarse, ¿por qué se quiere decretar la no existencia de un conflicto armado en Colombia? ¿Por qué se quiere inducir una amnesia colectiva en las generaciones venideras? ¿Por qué se quiere borrar la realidad del país? ¿Por qué se quiere construir otra narrativa negando lo que cientos de investigaciones realizadas dentro y fuera del país han demostrado, a saber, que Colombia ha estado atravesada por el conflicto por décadas? La respuesta ya fue insinuada, pero tal vez el mismo Benjamin ofrece otra idea, y esa idea es la siguiente: el fascismo es enemigo de la memoria y necesita de la amnesia colectiva no solo para legitimarse y salvar su responsabilidad, sino para perpetuar su política desigual, excluyente, clasista, racista, xenófoba y misógina. Hay que advertir o hay que decir que los proyectos deliberados de borrar el pasado, cambiarlo y modificarlo no son nuevos. La historia está plagada de ellos. También la literatura lo ha mostrado magistralmente. En su texto La muralla y los libros, Borges nos cuenta que el emperador Xin Huangdi, el mismo que ordenó la construcción de la monumental muralla china, dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Borges agrega que quemó los libros, entre otras razones, porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. Pues bien, este relato, además del clásico relato de Orwell, muestra que reescribir la historia ha sido utilizado no solo por razones políticas, sino para controlar el presente y el futuro. El que borra la historia actúa como el Ministerio de la Verdad de Orwell, que quiere imponer una sola versión del pasado y que incita a sus seguidores a pensar bien, y que los convierte a sus seguidores, como muchos seguidores en Colombia de la derecha, en fanáticos, ignorantes y crédulos, en quienes prima el miedo, el odio, la adulación y una perpetua convicción de triunfo. Lo que busca... Gracias. Voy terminando, ¿sí? Cierro la idea, ya estoy... Lo que se busca con estos crímenes contra el tiempo es no solo legitimar el crimen pasado, sino fundamentar una era nueva y borrar las oposiciones dialécticas que evidencian las profundas contradicciones de la sociedad o, lo que es lo mismo, sus conflictos constitutivos. Se busca también invisibilizar las demandas, los derechos y el clamor de justicia de los vencidos, de los muertos y los sobrevivientes. Entonces, hay que rescatar la importancia de hacer memoria, pues el olvido ataca, el olvido destruye o disuelve la verdad y la existencia de la injusticia, ¿sí? Y el olvido, si bien es necesario para la higiene mental, es también la facultad que sostiene la sumisión y la renuncia. Olvidar el sufrimiento pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron, sin derrotar esas fuerzas. El olvido inducido por el Estado en las generaciones presentes y futuras al reescribir la historia no es más que la legitimación de lo que fue, dejando intacto el crimen y sin poder superar el pasado. Por eso la sociedad colombiana necesita una razón histórica que actualice permanentemente lo ocurrido en las décadas de conflicto. Por eso no hay que transigir con los asesinos de la historia que a la vez asesinan doblemente a quienes ya no están, a quienes no han sido redimidos por la verdad y la justicia. Hay que rescatar la fuerza del pasado, pues el recuerdo es capaz de exorcizar los gérmenes letales del presente, siempre dispuestos a repetir la historia. Tal vez así evitemos que la violencia y la guerra triunfen de nuevo y de que quienes vencieron vuelvan a vencer. Listo, muchas gracias y excusas por pasarme un poquito. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por su intervención, muy profundo su análisis, muy de acuerdo. Por eso la institución debe participar e insistir en la memoria y en la no repetición.
Ahora le damos paso a la doctora Andrea Montoya, perdón, Marta Andrade, docente en Ciencias Sociales de la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta de Samaniego, Nariño. Entonces, doctora Marta Andrade, regálenos 10 minutos de su apreciado tiempo. Les recuerdo que en el momento en que sea terminada su participación, si tiene algo que agregar, tomaremos un minuto anexo por respeto al tiempo de los demás ponentes. Doctora Marta, buen día. Muy buenos días. No soy doctora, soy docente del área de Ciencias Sociales. Soy docente en la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta de Samaniego, Nariño. Vengo trabajando ya allí alrededor de unos 26 años. Estoy trabajando con un semillero de investigación. Nos hemos inclinado y hemos visto la importancia que tiene para las instituciones, para las comunidades, y desde la escuela retomar ese papel protagónico que deben tomarlo todas las instituciones para aportar y responder a los contextos sociales en que nos desempeñamos. Contarles que nosotros, me venía a la cabeza cuando lo escuchaba el doctor, profesor, él decía la importancia de la historia, y yo me preguntaba entonces cuál es la historia que queremos que los estudiantes cuenten, ¿sí? ¿Cuál es la historia que nuestros estudiantes queremos cuenten? Para esto hay que renovarnos como docentes. Y contarles también que nosotros desde las clases de Ciencias Sociales empezamos a reconocer la importancia de la memoria histórica. Esto con el fin de aprender de nuestro pasado y evaluar lo que vivimos como sociedad en medio de la guerra. Conjuntamente con los estudiantes y docentes y directivos comprendimos que los vejámenes del conflicto no podían repetirse, porque han generado profundos dolores, tristeza, han generado sufrimiento en las familias samarieguenses en el caso de nuestro territorio. Entonces comprendimos que nosotros debíamos salir del aula, debíamos hacer cosas nuevas, debíamos innovar lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Y entonces empezamos nosotros a trabajar lo que es la memoria y a escuchar, ¿no?, a las víctimas de nuestro municipio, con el fin de evidenciar cómo a pesar de la tristeza, del dolor, de haber perdido a sus hijos, de haber padecido el flagelo del secuestro, de la desaparición, de las minas antipersona, de la violencia sexual, todas estas personas se han sobrepuesto, ¿no? Se han sobrepuesto con dignidad, con fortaleza. ¿Para qué? Para motivarnos a nosotros los docentes y estudiantes a trabajar cotidianamente por la paz, por la construcción de esa paz tan anhelada. Entonces, fruto de esta iniciativa surge el Museo Escolar de la Memoria, que lo denominamos conjuntamente con los estudiantes Recuerdos de mi Huayco. Quiero contarles un poquito a nuestro municipio, a nosotros los samarieguenses nos dicen huaycosos, nos llaman huaycosos. Ese es nuestro gentilicio porque Samaniego queda en hueco y huayco viene de hueco, ¿no? En el lenguaje indígena. Nosotros desde el 2016 hemos venido trabajando un proyecto que se llama Tejiendo la Memoria de Nuestro Pueblo para no olvidarla, en donde nos hemos preguntado qué pasó en Samaniego, ¿no? ¿Quiénes fueron los afectados? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrieron esos hechos violentos? ¿Y qué hizo? Sobre todo, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la resistencia que la comunidad hizo ante esto, ¿no? Ante lo sucedido? Todos estos hallazgos nosotros los presentamos en las diversas piezas
que componen la colección del Museo de la Memoria. Entonces tenemos, por ejemplo, una pieza que la llamamos Los paisajes del dolor y la resistencia, Los surcos de la guerra, En nombre de la honra y la dignidad, Las figuras de la infancia y Pintando los recuerdos. Me llama la atención mucho esta pieza de Pintando los recuerdos, porque allí fue donde los estudiantes pudieron pintar con colores y expresiones todo lo que ellos sentían en torno al conflicto armado. Bueno, esto ha sido muy interesante, muy importante, porque nosotros hemos, antes que un trabajo académico, este trabajo o científico o de investigación, para nosotros es un trabajo muy emotivo, ¿no? Que toca el corazón de los estudiantes, que toca el corazón de las víctimas. Es el resultado de un proceso íntimo, emotivo, que pasa por los recuerdos de los estudiantes, porque también ellos son víctimas, y de las personas que nosotros hemos documentado, y a ellos pues los sitúa como los protagonistas, ¿no? A los estudiantes como actores históricos, como sujetos históricos que hacen historia, que ya no solamente la leen, sino que la construyen, que ellos la construyen y la cuentan, ¿no? Con formas, con colores, a toda la comunidad samaniegüense y a la comunidad que visita nuestro museo. Allí los estudiantes han podido demostrar toda su creatividad, su motivación, y esto pues da lugar a estas piezas que reposan en nuestro museo. La creación de este museo también es muy importante, porque ha sido un espacio participativo de intercambio de aprendizaje que pretendemos nosotros pues continuar, ¿no? Cada año innovamos con un proyecto diferente para fortalecer este museo. Bueno, como docente de ciencias sociales, a mí esta herramienta ha sido muy, muy potente, ¿no? Ha sido una herramienta bastante importante, una herramienta pedagógica de aprendizaje bastante innovadora, bastante motivadora, que ha permitido, ¿no? Salir del aula y romper la rutina. Además, también se ha convertido este Museo de la Memoria en un espacio de reflexión y valoración de los hechos ocurridos en un periodo de la historia de nuestro pueblo, y también en un espacio forjador de opinión y conciencia de lo ocurrido, ¿no? Porque las personas que acuden aquí, los estudiantes de otras instituciones que nos visitan, investigadores de otros lugares que llegan a Samaniego y visitan nuestro museo, se van con un aprendizaje bastante importante de todo lo que ha ocurrido en el municipio de Samaniego. Entonces, esta iniciativa ha posicionado, ¿no?, a los jóvenes como gestores y gestoras de memorias locales, ¿no? Pero que también es una apuesta para construir la paz a partir de la memoria en las nuevas generaciones. También nos ha permitido esta iniciativa de memoria unos encuentros bastante importantes con la comunidad, con nuestros abuelos, ¿no? Y que ha convertido el hacer memoria en un trabajo colectivo que renueva y fortalece los vínculos entre personas adultas y jóvenes. Entonces, de esta manera también los jóvenes, los estudiantes se hacen partícipes y se apropian, ¿no? Y lo más importante es que se han apropiado de su experiencia como tejedores de diversos recuerdos, de diversas narrativas que les han contado las personas adultas. Bueno, es importante también resaltar aquí que los jóvenes asumen, no solamente se quedan en este trabajo, sino que asumen un rol
que ha sido muy protagónico, que asumen y se reconocen, como ya decía anteriormente, como sujetos históricos con memoria, voz y capacidad de transformación política, ¿no? De transformar su realidad. Y yo pienso que ese debe ser el verdadero papel de la historia, trastocar, transformar esa realidad que viven nuestros jóvenes, ¿no? También ha sido un reto importantísimo para nuestra institución seguir compartiendo. Este proyecto ya es un proyecto institucional, es un proyecto que se ha transversalizado en todas las áreas, el área de español, con las narrativas, con la revisión, bueno, el área de artística, con el arte. Nosotros sabemos que el arte pues es sanador, ¿no? Es sanador por excelencia. Entonces, a través de la danza, a través del teatro, a través del performance, bueno, muchas iniciativas tenemos en nuestra institución. También las ciencias en cuanto a la investigación, ¿no? En cuanto, bueno, a muchos aspectos. También ha aportado mucho lo que es las artes, ya lo había dicho. Entonces es un proyecto que está transversalizado y se ha convertido, es un proyecto institucional, ya no es un proyecto de la profesora Marta y los estudiantes del semillero de investigación, sino que es un proyecto donde se ha apropiado a toda la institución, es un proyecto institucional. Entonces, para nosotros es un reto seguir trabajando, compartiendo las memorias de nuestros coterráneos en un lenguaje narrativo, visual, artístico, para visibilizar, ¿no? Todo lo que Samaniego ha vivido, para que la guerra no se vuelva a repetir, para que las víctimas puedan sanar sus heridas y para que la imagen de Samaniego, sobre todo, supere esos estigmas que lo han calificado como zona roja o como pueblo guerrillero, nos han estigmatizado. Entonces nosotros con diferentes iniciativas de construcción de paz que estamos desarrollando en nuestro municipio, queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar esa imagen negativa y saber que Samaniego es un municipio bastante resiliente, que ha logrado resistir, ¿no? A todos los embates de la guerra, pero y seguimos adelante con estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, docente Marta. De verdad que muy valioso su aporte, qué linda su experiencia. Y ahorita vamos a hacer como especie de un compendio de todo lo que hemos rescatado de la ponencia del doctor Damián y de la ponencia de la docente Marta. A continuación, entonces, vamos a escuchar a la magíster Marcela Peña Castellanos, filósofa y magíster en Educación y Cultura de Paz y estudia el doctorado en el CINDE, docente de la Institución Educativa Rural El Laurel de Quimbaya, Quindío, Tierra Hermosa. Magíster, regálenos 10 minutos de su tiempo, por favor. Bueno, buenos días, les agradezco mucho. Realmente me parece muy importante este tipo de eventos. Creo que rescatar no solamente el papel de la filosofía, sino la reflexión en torno a la memoria y la historia es fundamental. Yo preparé una presentación, pues es un poco larga, no la alcanzo a abordar toda, pero pues si están de acuerdo puedo presentar pantalla. Sí. Creo que está abierta para presentar. Sí, aquí estoy. ¿Listo? ¿Ahí la están viendo? Sí. Ok, bueno, básicamente esto es una reflexión que nace no solamente del trabajo en el colegio donde trabajaba la institución educativa Salén, sino del trabajo en la maestría de la surcolombiana y del trabajo pues como de la reflexión acerca de la posibilidad de pensar la memoria como un asunto vivo. Sí, la memoria, si bien a veces pensamos y tendemos a pensar que es un asunto del pasado, la memoria es un asunto del presente, por tanto es traer ese pasado al presente para entender lo que pasó y para proyectarnos a futuro. Entonces, una reflexión desde la pedagogía. Vamos a decir entonces que esta reflexión plantea las memorias vivas como un asunto, una construcción cultural.
La memoria no está contenida en un libro, sino que la memoria es una construcción que vamos haciendo y implica el colectivo e implica el presente, un pasado que se hace presente. ¿Para qué? Para una comprensión de lo vivido. Es decir, a partir de ese reconocimiento de lo vivido, no buscamos simplemente hacer una historia pasada como algo que ya pasó y que se quedó en el pasado, sino justamente que acceder a esa memoria es justamente la posibilidad para comprender lo vivido, para tomar mejores decisiones en este presente y de alguna manera para soñar un futuro posible. En ese sentido, tanto la historia como la memoria adquieren un carácter del tiempo y de la proyección hacia el futuro, de un entendimiento y una comprensión de lo que vivimos en cada momento. Así pues, la narrativa de lo vivido, ahí vamos a recurrir a una idea de Riquet. Riquet reconoce, dicen un planteamiento que una vida examinada no es una vida digna de ser vivida. Eso pues retomando a Sócrates, y lo que quiere plantear allí es que una vida reflexionada, una vida examinada, justamente es una vida que reconoce eso vivido, una vida que reconoce la experiencia, una vida que es capaz de reflexionar sobre aquello que le ha ocurrido y en ese sentido plantea proyección, plantea decisiones. Esa comprensión le da rutas posibles para tomar decisiones y para la acción. Tenemos acá dos ejemplos. Está el Nunca Más, que es el informe de Argentina, y tenemos el Basta Ya, que después todos lo conocemos, es el informe del caso colombiano, y justamente dice que lo que pretende es visibilizar lo sucedido, pero también se construye en un anhelo de la no repetición de los horrores del pasado reciente. Fundamental reconocer aquí que este tema de la memoria no es la memoria histórica, no es de toda la historia, de todo lo ocurrido a lo largo de la humanidad, sino que lo vamos a catalogar como una historia del pasado reciente. Sí, porque justamente después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, nos llevó como humanidad a pensarnos, hey, entonces, ¿qué vamos a hacer para no repetir esto que es tan terrible que hemos vivido? Sí, entonces tenemos que la memoria es una construcción cultural sobre los sentidos y significados de un individuo y una comunidad acerca de los hechos que han afectado y vulnerado su experiencia humana y han impactado su ser. Son cosas tan trascendentales, tan importantes, tan profundas, que indudablemente requieren una reflexión a propósito de la memoria. Del pasado reciente, lo que les decía, no es de todo lo que ha ocurrido en la humanidad, no es del 1800, no, estamos hablando de este momento más o menos como desde después de la Segunda Guerra Mundial. Como lo decía el primer profesor, es un campo de disputa y ahí hay que tener en cuenta cuáles son esos propósitos o esas intenciones de hacer memoria. O bien, como nosotros la hemos asumido, es una búsqueda, una construcción cultural de la memoria para promover la justicia y la verdad, o bien también ha sido utilizada, y por eso hay que mirarla de manera tan crítica, para perpetuar regímenes autoritarios. En este sentido, la memoria requiere una perspectiva crítica, requiere una conciencia histórica y requiere también reconocer tanto las violencias como las resistencias. Un proceso de memoria histórica, entonces, o de reconstrucción de la memoria para la comprensión de esta memoria viva, dice, debe entender o tratar de dar respuesta a estos interrogantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible que eso ocurriera? ¿Y qué hacer para que ese horror no se repita? ¿Sí? Tenemos entonces que desde la pedagogía encontramos unos marcos jurídicos que nos implican y que nos exigen hacer ejercicios de memoria en el aula. Así pues está la ley, todos la conocemos, 1448, que es la ley de víctimas, donde se plantea, pues allí se reconoce el conflicto armado y se plantea la necesidad de reparar a las víctimas y la pertinencia de la pedagogía para una reparación simbólica. También tenemos la cátedra 1732, la ley 1732 de la Cátedra de Paz,
que plantea entonces la necesidad de promover la construcción de procesos de paz en el aula, incluyendo la memoria histórica. Esto pues es fundamental. Hay que reconocer que si bien no son, digamos que son marcos jurídicos que nos permiten reflexionar sobre la pertinencia de la memoria en el aula, no son estándares y no están determinados, entonces de alguna manera nos da allí alguna libertad. Desde la Red Nacional de Memoria, donde compartimos con la profesora Marta y el profesor Javid, tomamos una decisión hace algún tiempo y en las discusiones que teníamos sobre memoria nos atrevemos a plantear esto: la memoria es una aliada para la paz. No es la memoria porque sí, sino que es que esa construcción cultural que hacemos de memoria tiene este vínculo y esta conexión con la construcción de paz. ¿Por qué? Porque nos permite implementar, digamos, desde esta reflexión de la pedagogía de la memoria para la construcción de paz, nos permite generar en nuestros estudiantes agencia política, comprensión de la realidad, formación de ciudadanías críticas y promover en que nuestros estudiantes entiendan y promuevan una democracia respetuosa de la diversidad y de los derechos humanos. En ese sentido, pues la educación para la paz y de la pedagogía de la memoria debe reconocer que la escuela sufrió también el conflicto armado, es decir, a veces tendemos a pensar que el conflicto armado es algo aislado y no, hay que reconocer también la escuela como un sujeto de reparación, la escuela como un actor, digamos, como que ha vivido y sufrido el conflicto armado. Y en ese mismo sentido también plantear la escuela como un escenario de reparación simbólica, en el que el compromiso ético y político con la construcción de paz nos lleva a transformar el aula en escenario pertinente para la memoria. Reconocer también los contextos de las poblaciones y las afectaciones diferenciales. Si bien en Colombia tenemos más de 9 millones de víctimas, yo diría que esos son los que están registrados, hay muchísimos más, pero que para todos hay una afectación diferencial en términos del conflicto, entonces hay que reconocer también eso, hay que vincular también fundamental la pedagogía de las emociones para la paz. No solamente se trata de un acercamiento racional, sino que requiere también hacerse sensible al dolor del otro, una suerte de empatía, de conexión, de atreverse a sentir que es que esa pérdida del otro, ese dolor del otro, ese duelo del otro también puede ser la propia. Develar prejuicios, estereotipos, discriminaciones, exclusiones presentes en un único relato que propone la historia. ¿Sí? Entonces, esa es una crítica también a la idea pues unidimensional de la historia y hay que entender la memoria desde esas múltiples ópticas. Incluso allí hay que entender que hay una memoria individual, una memoria colectiva y un ejercicio, digamos, mucho más riguroso, que es la memoria histórica. También, indudablemente, hay que reconocer que hay unos hechos irrefutables. Se trata entonces de una pedagogía del pasado reciente, un sentir político que nos lleva a plantear estrategias en el aula. Las planteo rápidamente. Hay que hacer acuerdos con los estudiantes son ciudadanos, son seres pensantes, entonces con ellos hay que acordar a ver cómo vamos a hacer este trabajo de memoria. Hay que explorar lo sucedido en otros territorios, eso nos ayuda a acceder y a comprender no solamente como a entender el territorio y a entender todas las dinámicas de paz y de resistencia que se han dado en los territorios. El uso del relato, de la narrativa es fundamental. Riquet dirá que los seres humanos tenemos la capacidad del relato y esta capacidad nos permite dar cuenta de nosotros mismos. En ese sentido, el relato es fundamental, no como ejercicio literario, sino como acceso a nuestra realidad, tanto a lo vivido por otros como a lo que nos concierne a nosotros mismos. Promover un debate argumentativo, las cartografías sociales son fundamentales, nos ayudan a entender el territorio, a comprender cómo las dinámicas del territorio, las manifestaciones estéticas. Yo soy artista y por derecho propio estoy convencida que el arte transforma, el arte libera, el arte potencia. Entonces aquí tenemos la literatura, la danza, el teatro, la música, etcétera. O sea, las artes potenciadoras para ejercicios de memoria, para la construcción de paz, las didácticas, los juegos, hacer un ambiente agradable para poder acceder a este tipo de búsquedas. La espiritualidad, yo pienso que es importante, a veces no le damos el papel que tiene. Quienes son católicos pues hacen de pronto su oración por las personas, por los dolores que han tenido. Quienes no, pues también de pronto hacemos una mandala o encendemos una vela, así con el fin también como de tener en cuenta esta espiritualidad y tan importante para los procesos
de sanación y de reparación. Promover procesos de investigación de memoria local, importante, los estudiantes deben aprender a plantear preguntas, a ir al territorio, a entender cómo se dan las dinámicas sociales en sus territorios. También nosotros teníamos, bueno, ya no estoy en este colegio donde hicimos esta práctica de memoria de paz, eso fue en Salén, en la institución educativa Salén del municipio de Isnos, museos escolares, los muchachos iban a la comunidad, hacían sus procesos de investigación y finalmente lo devolvían en el museo escolar, donde le contaban a toda la comunidad pues lo que habían encontrado. Siempre en cualquier proceso social y comunitario pues hacer retroalimentación y sistematizar. Y para terminar y no pasarme del tiempo, me disculpan, lo hice corriendo para respetar el tiempo. Acá tengo pues básicamente les narro sin mayor detalle. Son los estudiantes de 10º, ellos eran los que hacían la investigación de memoria. Habían 2 salas, entonces esta era la sala de la voz donde ellos presentaban, hacían su cartografía y presentaban los resultados de sus investigaciones, y esta era la sala del silencio. En la sala del silencio ellos pintaban lo que habían investigado en un lienzo de un pliego y allí pues toda la comunidad podía venir a verla, se hacían conversatorios, se hacían debates, muy lindo. Por ejemplo, pues es una de las pinturas de una de las niñas. Se hacían también murales donde planteábamos la reflexión pues del momento a partir de la temática que se estuviera abordando. Participaban tanto los niños de preescolar como los niños de 11, desde el canto, la danza, la reflexión, el debate, el teatro. Y acá pues está esta mandala también haciendo alusión pues a lo espiritual que mencionaba hace un rato. Básicamente eso es pues como a grandes rasgos. Sé que hay mucho por decir, por cuestiones de tiempo pues no alcanzamos, acogiéndome pues a los 10 minutos propuestos por ustedes, y bueno, también ofrezco excusas porque posiblemente no me pueda quedar en toda la sección. Tengo una cita médica, entonces voy a estar solo hasta las 9:40. De todas formas, celebro este tipo de actividades, les agradezco mucho la invitación, sé que hay mucho por decir, hay mucho por debatir, pero bueno, estas cuestiones de tiempo a veces nos impiden asumirlo en la potencia y en la intensidad que quisiéramos. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes, de verdad que es de admirar el trabajo, es de admirar su entrega. De verdad que estoy disfrutando como moderadora escucharlos, su experiencia. Respecto a lo que decía el doctor cuando empezó, que hay una historia oculta, ¿verdad? Le agradezco a Emerson, por favor, cerrar su micrófono. Hay una historia oculta y algunos son interesados en que no se sepa. Rescato de la profesora Marta Andrade, donde ella nos mostraba que los estudiantes construyen la historia y la cuentan. Espectacular, o sea, desde ese enfoque y cómo ellos participaban, nos contaban, Nariño, cómo participábamos de escuchar a la magíster Marcela Peña, quien ella nos habla de un pasado reciente, que la mayoría tienden a pensar, no, es que la historia es de hace muchos años atrás. No, es un pasado reciente y la escuela debe construir procesos de paz. Entonces, con esta pequeña pequeño resumen, quiero darle paso al docente Javi Torres. Dice que es docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta de Samaniego. Javi Torres, filósofo de la Universidad de Cartagena, docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Salado. No lo puedo identificar dentro de la sala, pero si el docente está aquí, sepa que es el momento de su intervención. Docente Javi. Parece que no entró. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo por el chat, puede pedir su tiempo. Si alguien quiere que expongamos un poquito más de algún tema, por favor, me lo hace saber por medio del chat. Entonces, yo creo que si el docente Javi no está, podemos entonces escuchar a la doctora Carolina Andrade Montoya Vargas, doctora en Filosofía de la Universidad Católica de Chile, docente de la Universidad de los Andes de Colombia, y la doctora Carolina Andrade entonces nos puede regalar
20 minutos de su tiempo. Doctora Carolina, la busco por aquí entre mis conectados. No la veo, algo pasó. Doctora Carolina Andrade Montoya Vargas. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? 20 minutos, mi doctora, por favor. Bueno, en primer lugar, pues darles digamos que una gran reconocimiento al proceso que están llevando a cabo justo pues para el Día de la Filosofía, pero fundamentalmente en una filosofía que está anclada en nuestro presente y en la historia de nuestro país, y por lo tanto tiene un valioso carácter reflexivo. Mi nombre es Carolina Montoya, Carolina Andrea Montoya. Entonces, quiero contarles prácticamente también lo que es la experiencia de la enseñanza de la filosofía en ética y política, retomando un poco las reflexiones que han hecho hoy y que al principio el doctor Damián Pachón hizo mucho énfasis en el carácter de cómo pensar la historia. El lugar que realmente podemos ocupar desde la filosofía tiene que abrirse a una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, fundamentalmente, la experiencia docente en los últimos 20 años de docencia ligada a la ética y a la política nos ha permitido entender en qué sentido es que se hace escuela filosófica. Y por eso quizás lo que es la escuela arendtiana, que es la que me ha permitido acercarme un poco más a los estudiantes y al contexto mismo del país, es una reflexión que enfatiza la existencia del quehacer del pensar político. ¿Qué significa un pensar político? Distinguiéndolo de lo que ha sido para nosotros hoy muy mal visto en términos del reconocimiento de quién es un líder político. La gran diferencia entre el ejercicio del liderazgo y la dominación que se ha ejercido y manipulación de las sociedades a lo que es el acto mismo que estamos nosotros, por ejemplo, haciendo hoy aquí, presencia en el foro, respecto a la recuperación del mundo público, a la recuperación del espacio político mediante el diálogo y mediante la intervención en el que nos podemos escuchar realmente e intervenir distintos tipos de actores. Como vemos, todos tenemos una formación ligada a la filosofía, pero ejercemos en distintos tipos de escenarios. Y esto es lo que realmente habla de lo público, del quehacer público de la política, porque no estamos hablando de lo público en un espacio o en un sentido topográfico o institucional, sino que es lo que se presenta y lo que aparece en este momento ante todos. Y lo que es común realmente en un pensamiento de un nosotros, quiénes somos nosotros como comunidad. Por eso el destacar el ejercicio de la acción y la palabra son las capacidades más propiamente humanas que nos permiten a nosotros, como hablaba ahorita la profesora Marcela Peña, nos permiten gestar, renovar y hacer en comunidades y con grupos distintos un pensar que genere realmente el compromiso político de los ciudadanos. Es una nueva forma de generar un vínculo sociopolítico, cultural, que reconozca cuáles han sido los acontecimientos de este país en la reconstrucción de una memoria colectiva.
un hombre de bien, que es como nosotros anhelamos que sea el buen ciudadano, quizás en el sentido más clásico, en el seno de una buena comunidad, implica la articulación de un sujeto que nace en un mundo común donde genera una identidad, y ese es el papel de la historia, en términos de la narrativa que se va construyendo y en la identidad de los referentes culturales de lo que ha acaecido en nuestro espacio de aparición pública. Pero de acuerdo también a lo que ha sido mi experiencia en términos de trabajar un autor como Hannah Arendt, nos permite ver también la otra cara de la moneda, de la que también han hablado ustedes en sus intervenciones, y es que si bien hay una singularidad que nos hace visibles, también hay hilos, como decías tú ahora, Liliana Pavón, hay hilos que se esconden tras la figura institucional y que lo que hacen es hacer invisibles la realidad de muchos de los quiebres sociales que tiene y ha acontecido en este país en la historia. Y por eso es que nos debemos reunir para interactuar en términos de qué es lo que está ocurriendo cuando hay un quiebre en esos consejos populares, cuando la alternativa del espacio político, asociativo, dialógico, se rompe, cuando no es posible realmente la construcción de una identidad, cuando no hay una libertad de palabra, cuando la manipulación de los argumentos se utilizan para la persuasión y cuando el debate de alguna otra forma nos está alejando de esa acción pura política que les hablaba en un inicio. Por eso mi preocupación empezó a ser cada vez más ética en el sentido de cómo lograr una revelación de la verdad y una visibilidad de estos actores en un contexto tan complicado en el cual, por ejemplo, ahora en pandemia nos ha revelado la gran brecha que tenemos en términos de las conexiones, en términos de lo que es la brecha económica, la gran diferencia de la infraestructura, donde no podemos llegar en una educación a todos los lugares, donde el Internet no es un medio realmente universal que nos permita la conexión en estas situaciones críticas. Así que podemos pensar que estamos en una situación de crisis para replantearnos este espacio. Al principio, el doctor Damián Pachón también habló de el lugar que ocupaba la obra de Orwell y también se hizo alusión, Marcela Peña hizo alusión a la Segunda Guerra Mundial, y es que estos contextos que parecían tan lejanos, tan quizás ficticios como son la obra literaria de Orwell o la Segunda Guerra Mundial, que parecieran desconectados de nuestro mundo, pues realmente aquí estamos asumiendo las consecuencias de estos hechos, de una realidad crítica en donde el problema del doble pensamiento es una realidad social y política. Por ejemplo, lo podemos ver en el periodismo, donde se mantienen ideas contradictorias al mismo tiempo, donde tenemos un control, lo que Orwell llamaba la policía del pensamiento, es decir, entes que vigilan lo que se dice, donde existía también un ministerio del amor que se ocupaba entonces del dolor de los ciudadanos. Nosotros nos hemos creado en una sociedad indolente, y donde de alguna otra forma todas las voces disidentes empiezan a ser aniquiladas. Eso es preocupante, que esta obra que se escribe en el contexto de las guerras mundiales nos hable a nuestra sociedad aquí y ahora de un ministerio de paz que desata la guerra. Eso es sumamente diciente y nosotros como filósofos debemos entender entonces qué sucede cuando el lugar mismo de la filosofía o de los pensadores se profesionalizan, cuando todos son tan especialistas, tan doctores, magísters, en un tema de la filosofía que de pronto
es muy diciente para la academia y es respetable, pero ¿qué pasa del filósofo en un lugar como Colombia, donde ocurren estas realidades, en la realidad latinoamericana, donde nosotros estamos viviendo con grandes carencias? ¿Qué pasa cuando alguien se aleja del contexto, se especializa tanto que realmente no está viviendo en este mundo y no tiene una interacción en este mundo? Ese es el filósofo que a mí me preocupa, el filósofo desconectado de la realidad, que tiene un gran papel social, como lo podemos ver y hemos escuchado, pero que de alguna otra forma elige el camino de la profesionalización. Eso hace que no solamente el filósofo, sino que entonces nos convirtamos también en pedagogos o en docentes especializados en un currículo, especializados en una única forma de ver el mundo, y que no nos abrimos a esta peligrosidad del no pensar, del no hacer un juicio crítico a las realidades y circunstancias del presente. Y esa es mi invitación, precisamente a que no nos convirtamos en aquellos discursos profesionalizantes y tan especializados que no le hablan a la gente y que no escuchan, porque no están atentos, porque no nos interesa realmente qué es lo que dice el otro, sino solamente la erudición y la sabiduría y la perfección de la academia, dejando de lado un saber. De tiempos antiguos, en la Grecia clásica, había una verdad en el pueblo, había una verdad en la doxa, había una verdad en el conjunto de la polis. En ese sentido, las reflexiones de Arendt y de los contemporáneos críticos, precisamente Benjamin, que se mencionó hoy, contemporáneos al mundo que les tocó vivir las circunstancias de las guerras, pues lo que quieren es precisamente discursos anclados en que los académicos no se desconecten de su presente y empezar a adentrarnos en una reflexión de temas que son difíciles de decir. No es fácil hablar del mal, no es fácil dar nombres cuando estamos en una situación de persecución y de falta de libertad de prensa o dificultades en la libertad de expresión, cuando estamos hablando de desaparecidos a gran escala, a un nivel que se niega porque no se quiere reconocer la sistematicidad de las masacres y de los crímenes frente a quienes tienen una opinión distinta. Y esa violencia ejercida institucionalmente por el Estado es la que nos toca y nos debe tocar en términos de impactarnos, escandalizarnos, en el sentido de poder entender qué ocurre con las buenas personas. Hay mucha gente haciendo el bien, pero no obstante esas voces no se escuchan. ¿Y qué pasa cuando las buenas personas se cansan, se agotan y empiezan a infringir también las normas? Cuando pasa de la normalidad a la amoralidad, cuando ya no solamente empezamos a hablar de culpa y responsabilidad moral, sino cuando hay omisión, cuando las acciones tienen ese toque de inmoralidad, precisamente entonces se deslegitima todo un acto político. Cuando caemos en el vandalismo, cuando caemos en que si la palabra no es escuchada, entonces irrumpe la violencia. Y por eso es tan sabio y tan hermoso esas palabras de Hannah Arendt cuando dice, la violencia es muda. La violencia surge precisamente cuando tenemos la incapacidad de generar un argumento. Y cuando esto se da, es que esos actos de vandalismo y de barbarie no permiten el diálogo y nos encontramos fundamentalmente entonces en manos de burócratas que terminan silenciando el verdadero sentir del pueblo, el verdadero sentir de los ciudadanos. En estos momentos que estamos nuevamente en marchas, es cuando es tan importante entender por qué han fracasado también las marchas, porque lo importante es reconocer los buenos actos de la iniciativa popular, pero también denunciar las violencias que intentan deslegitimar la moralidad y el buen actuar
que puede tener el decir en nombre de un estatuto de la vocería del pueblo. Por eso, vincularse a la sociedad es fundamentalmente no empezar a buscar y a crear enemigos dentro de nosotros mismos, no dejarnos manipular por el discurso mediático y del periodismo fanático que nos genera una búsqueda de inocentes, de culpables, que genera el dualismo entre nosotros, entre los buenos y los malos, y nos impiden la tarea del pensar bajo la complejidad y el traspaso de los límites construidos moralmente. Mi invitación es a que la política tiene que pensarse bajo los parámetros de la moral y tenemos que de alguna otra forma seguir denunciando en una tarea continua el crimen burocrático, seguir mostrando que el ejercicio profesional de un académico puede tener una gran cantidad de vínculo académico como profesional, pero con relación ética frente a sus estudiantes, que los pueda incluir en esta situación de lo que pasa en la pandemia, que escuche su decir, que entienda sus dificultades, que vea que las brechas sociales son una realidad que nos han generado mucho mal como sociedad. El contraste de no darle voz a aquellos que consideramos superfluos, aquellos que consideramos aislados del verdadero decir, son aquellos que realmente nos podrían hablar de lo que es este mundo. No perdamos la fe en el proceso democrático y en la moralidad. Hay una gran pérdida del respeto a la autoridad y a la institución, pero debemos seguir creyendo en la participación directa de los ciudadanos. No nos dejemos manipular por la burocratización y la profesionalización de los partidos políticos y pensemos que si bien estamos siendo muy carentes de grandes hombres de Estado que no son modelos de ejemplaridad, tenemos opciones reales dentro de nosotros, de muchas personas que en su actividad y compromiso ético, político y moral nos muestran que tenemos el derecho a un actuar libre en la elección y en la diversidad y en la autonomía individual. Esas eran mis palabras para el día de hoy. Muchas gracias por permitirme compartir y escuchar las realidades desde distintos lugares y una bienvenida aquí en esta fría Bogotá, una bienvenida también calurosa a toda esta institucionalidad que nos ha permitido este encuentro en Cuba. Gracias, doctora Carolina Andrea. Muy amable. Les informo que vamos a tener un segundo momento. Ahorita pasamos otra vez a JPF Channel, miramos una intervención y pasamos a un segundo momento donde también van a intervenir el doctor Damián, la doctora Marta, Javier y Marcela Peña y la doctora Carolina Montoya, la docente Marta Andrade. Para este segundo tiempo hay otro link donde ustedes pueden seguir complementando sus ideas que están interesantísimas. Si lo tienen, por favor, pues lo usan más o menos después de un receso pequeño, y si no, me avisan y yo les paso el link aquí por el chat. Vamos a cerrar entonces con las palabras del doctor Miguel Grijalva, quien es nuestro analista de la Comisión de la Verdad. Entonces, me gustaría que nos acompañara con un cierre, con una conclusión a este primer momento. Gracias, Liliana. Bueno, lo primero, y me uno a lo que decía la profe Marta Andrade, tampoco soy doctor, y no es algo que sea malo, pero no es mi caso, ni quiero llegar a ese grado de profesionalismo que nos aleje de la realidad en la que vivimos. Entonces, pues Miguel, me gusta más cuando me dicen pedagogo, docente, profe, entonces, pero bueno, eso como para empezar. Muchas gracias de verdad, bueno, a Carolina y los otros pues, ponentes creo que se han ido, también a la profesora Marta Andrade por esos
espacios para la reflexión tan profundos, ¿no? Y tan hondos. Yo venía siguiendo con mucho juicio como cada una de las ponencias y veo que hay una conexión muy interesante en pensarnos la historia y en pensarnos la memoria y en pensarnos incluso la filosofía del tiempo presente de una manera distinta. Y eso, pues, de verdad que es muy, muy bienvenido en estas épocas donde estamos como en un proceso de tratar de comprender lo que hemos vivido como sociedad. Y la Comisión de la Verdad tiene en parte esa tarea, ¿no? Cómo se construye esta verdad histórica, pero más allá de narrarla, porque pues narrarla no hay que dejar de hacerlo, pero hay que comprenderla, hay que comprender qué nos pasó, por qué nos pasó, ¿sí? Y en eso pienso que la filosofía nos está ayudando muchísimo y escuchándolos a cada uno de ustedes me doy cuenta de eso, que realmente el aporte que podemos hacer desde el pensamiento y desde el pensamiento crítico en las aulas educativas, en las comunidades, es lo que nos va a permitir comprendernos como sociedad, ¿sí? Saber qué fue lo que logramos, qué es lo que no hemos logrado y por qué no, porque esto continúa, porque finalmente la pregunta es si la historia nos está llevando a la no repetición o nos está volviendo amnésicos y nos está volviendo caminantes del olvido, ¿no? Entonces, eso es un elemento como muy interesante que rescato. Me encantaron las propuestas que se vivieron tanto en Samaniego como las de la profesora Marcela Peña. Eso nos muestra que no estamos solos, ni que estamos quietos, y que la historia y la memoria no es únicamente de los historiadores y de los historiógrafos y de todos los que somos los expertos pues en el tema, sino que se está construyendo desde la propia vida y desde los propios relatos. Y eso me parece bellísimo. Entonces, pues qué bonito que en esta sala que le hemos llamado Nemocine le hagamos honor a la diosa y que es una mujer además, y qué bonito que los que pusieron acá también eran mujeres que le dan fuerza también a estos procesos de memoria y de historia. Entonces, pues muchas gracias de verdad a todos. Vamos a seguir conversando. Entiendo que luego va a haber otra sala para reforzar estos temas. Esto quedó grabado para luego poderlo pasar por el canal del colegio Julio Pérez Ferrero y bueno, ahí seguiremos gozando en esta mañana en estas discusiones filosóficas. No, Miguel, mil gracias por su intervención. De verdad que esto es como un restaurante exquisito para la memoria, ¿no? Todos fueron delicateces. Vamos a ir a JPF Channel, les invito. Vamos a JPF Channel, hacemos ahí un recorderis y ahí nos dará paso a la segunda sala. Ustedes me imagino que deben tener el link y nos encontramos en la segunda sala. Va a haber otro moderador, pero yo también los voy a acompañar porque me gustan las ponencias que estoy escuchando. Entonces nos vemos en el segundo momento. Gracias. Gracias.